Quería hablarle un poquito, cortito, el mensaje de hoy sobre un tema que le llama la atención y muchas veces complicado. Hoy escuchaba en un programa de televisión que muy bien expuesto, ¿no?, por una persona qué significaba Navidad, ¿no? ¿Qué es Navidad? ¿Cuál fue la fecha que nació Jesús? Gente sin conocimientos teológicos, ¿no?, pero informados, ¿no? Y comenzaban a hablar de diferentes facetas que hay en la palabra de Dios, en la Escritura, en la historia, y realmente me quedé sorprendido. Junto estaba mi esposa también, estaba mirando, de cómo explayaba muy bien delante de un panel, ¿no?, sobre las cuestiones de Jesucristo. Porque muchos dicen, es verdad que vino Jesucristo, es mentira, ¿cuándo nació Jesucristo? ¿Dónde nació Jesucristo? ¿Cuándo murió Jesucristo? Y bueno, un montón de conjetura que se hace cuando la persona no tiene a Cristo en el corazón, cuando no cree. Una cosa es creer y otra cosa no creer. Esa es la cuestión, ¿no? Así se acuerdan. Bueno, no vamos a entrar también en este tema. Pero hoy quiero hablarle. ¿Qué festejamos en Navidad? Porque hay un festejo de los cristianos, aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, y hay otro festejo de personas que festejan Navidad. Pero hay diferencia entre uno y otro. Usted sabe muy bien cuál es el cumpleaños de Jesús y por qué festejamos el cumpleaños de Jesús, el significado del cumpleaños de Jesús, más allá de las cosas comerciales que el hombre le fue agregando. Casi todos digo, ¿no?, porque muchas veces conozco hermanos que o cuando eran chicos, nunca les festejaron el cumpleaños. Tenían una familia con problemas y bueno, y no les festejaban sus cumpleaños. Y hay otras que, bueno, sí, se les hacía el cumpleaños. Y ahora en un cumpleaños hay un homenajeado, ¿no es cierto? El que cumpleaños. Es lógico, hasta ahí vamos bien. Pero cuando se festeja Navidad, que es el cumpleaños de Jesús, ¿no?, se trata de un cumpleaños fuera de lo común. ¿Por qué? Porque se trata del Hijo de Dios, que nació hace 2000 años y un poquito más, que es muy cuestionado el tema de cómo nació Jesús, en el sentido, para la gente que no tiene a Cristo en el corazón, que no tiene fe en Jesucristo, que no tiene fe en Dios, que no conoce las Escrituras, y son cuestionadas, ¿no? Muchas veces tiene un cuestionario allí para decir, pero mira una cosa, lo que ocurrió con Jesucristo. Tuvo una concepción milagrosa por el Espíritu Santo. Fue el enviado del Padre para salvar a la humanidad, reconciliándola con Dios. Esa era la misión. Su nacimiento fue un milagro, su vida fue un milagro y su resurrección fue un milagro. Podemos entrar en detalle cuando estamos en el discipulado, pero aquí vamos a ir bastante apuraditos sobre el tema, pero es simplemente para recalcar algunos puntos. Y fíjese una cosa, lo que fue escrito más o menos en 740 años antes de Cristo, y lo tiene usted en la Biblia, y si quiere tomar nota, en el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, entre otras cosas, Miqueas dice lo siguiente, profetizando, ¿no? Dice, tú Belén Efrata, que quiere decir pequeña, dice, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Está hablando Dios, el Padre, y dice, sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. ¿Se da cuenta? No es que Jesús nace como el mundo lo dice y nosotros lo decimos que Él ha venido a la tierra, porque Él ya existía desde el principio. ¿Cuándo fue en el principio? Génesis 1:1, en el principio. ¿Qué hizo en el principio? Dios crió los cielos y la tierra. ¿Y cuándo fue el principio?
Esto todo se hace en los estudios, en el seminario, en el instituto, en la universidad global, en el discipulado también se toma todas estas cosas para aprender cuándo fue el principio y qué era ese principio y cómo estaba todo el universo en ese principio, ¿no? Y dice que se remonta a los días de la eternidad, hasta la eternidad. O sea, de la eternidad a la eternidad que todavía vendrá. Entonces nosotros, ¿cómo podemos entender que Jesús haya venido a la tierra? Y comenzamos a contar los días de Jesús desde que vino a la tierra. Pero por él fueron criados los cielos y la tierra. Por el niñito Dios. Yo que te decía, ay, pobrecito el niñito Dios, como contaba Juan, ¿no? Que predicaba bien el domingo el asunto del niñito Dios, y uno le da ternura, le da besitos, ¿no? Y lo mira cuando hay las representaciones del niñito Dios. Pero dice también en el libro de Isaías capítulo 9, más o menos en la época de Miqueas, por ahí estaba profetizando. Y él dice, profetizando quiere decir que Dios le habla y él toma nota de lo que Dios le habla y escribe. Eso es un profeta que escribe de parte de Dios, no de su intelecto. No. Él dice, pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. Está hablando del pueblo de Israel de aquel entonces. En los primeros tiempos, las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Ahora, para entender esto que fue dicho por Isaías, muchos antes que naciera Jesús, supuestamente naciera aquí en la tierra, viniera a la tierra, ya sabe que Él existe desde la eternidad, desde el principio, ¿no? Dice en Mateo 4:15, mire, Mateo, después de tantos años, él escribe en el capítulo 4, versículo 15, y dice, mire qué casualidad, dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte, les resplandeció la luz. Justo lo que está diciendo, lo que estuvo diciendo Isaías hace muchos años atrás, se cumple la escritura del Señor. ¿Se da cuenta? Qué casualidad, ¿no? Justito. Esas regiones, esos lugares por donde anduvo y comenzó el Señor a predicar el Evangelio, Él ya está profetizando unos cuantos cientos de años atrás diciendo lo que iba a ocurrir. Primero Miqueas dice dónde va a nacer el Señor y quién es el Señor. No es que cayó imprevisto Jesús. Los estudiosos de aquel entonces, los profetas, los religiosos, sabían perfectamente que el Mesías iba a venir a la tierra, iba a nacer de una virgen. No tenía que tener contacto con el ser humano porque estaba contaminado por el pecado original de Adán y Eva. Todo lo que descendemos de Adán y Eva estábamos contaminados por el pecado original, por el pecado de ellos. Toda la tierra fue maldita por Dios. Y allí estaba el hombre y la mujer. Por eso no tuvo que tener contacto con un humano, María, una relación sexual, sino que fue a través del Espíritu Santo de Dios engendrado Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Se entiende esto? ¿Por qué no intervino hombre? Intervino el Espíritu Santo. ¿Hay algo imposible para Dios? Dios puede hacer y desaparece una nación entera. Dios puede hacer desaparecer a cualquier muñequito que es súper líder mundial, que anda por ahí haciendo lío, que esto se cree súper poderoso, que él es el dueño del poder y todo. Dios le pega un soplido. No existe más él ni la nación. Ese es nuestro Padre.
En ese Dios creemos, en ese Dios confiamos. No es un Dios que usted lo tiene que llevar de un lugar a otro, pasarle un plumero cuando está llenito de polvo, cambiarlo de lugar en una posición, ponerle en otro lugar y ir a pedirle a eso. ¿Qué es eso? No, tenemos un Dios que vive. Nuestro Dios no hay que llevarlo. Nuestro Dios nos lleva a nosotros. Es al revés. Usted tendría a alguien a adorar y querría en alguien que usted le tiene que hacer todas las cosas a él porque no es capaz de hacer nada. Porque no mueve, no se mueve, no camina, no oye, no ve, no puede caminar. Hay que llevarlo y hacerle las cosas. Si usted cree en ese Dios, bien hace. Siga creyendo en ese Dios. Yo sé que usted cree en un Dios vivo, ¿o no? Un Dios que es inteligente. Un Dios que tiene una mente que hizo toda la creación del mundo, que diseñó el universo. Él dijo y fue, sea la luz, ¡pum!, fue la luz. Él hizo, sea la tierra, sea la luna, sea las estrellas, lo dijo, no es que se puso a trabajar. Vamos, ¿y ahora qué hago? ¿De dónde saco para prender y encender las estrellas? Él dice y es. ¿Y sabe qué es lo que él hizo y amasó con sus manos? Al hombre. Él le dijo a Jesús y a los que estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Se fijó en esa palabra? Que dice, hagamos al hombre. Y lo hizo al hombre. Y ahora la mujer. A la mujer no la hizo, no la formó. Lo sacó del hombre. Porque son el día que se unen y se casan, son dos, pero son una sola cosa. Primero son dos, andan por separado, pero cuando se juntan delante de Dios, son una sola cosa. ¿Por qué? Porque la mujer es parte del hombre, el hombre es parte de la mujer. Y por ahí hoy las ideologías y demás cosas que darle, la mujer esto, la mujer es mujer, siempre va a ser mujer, poderosa con todas las funciones que hace la mujer. Increíble, el hombre con su fuerza, fortaleza, va a trabajar, va a la guerra, hace esto, hace el otro, tiene otra formación. Dios lo hizo así. Y Dios ha creado a la mujer para hacer ayuda del hombre, para que estén juntos, sean una sola cosa. Entonces, todas las cosas nuevas que andan dando vueltas por ahí quieren destruir la familia, lo que Dios unió, lo que Dios hizo. Dice, no lo separe el hombre, que estén juntos. Y si son dos en una sola cosa, uno con matrimonio, es una sola cosa con la esposa. Esto es tan lindo. Bueno, esto ustedes lo ven allí en las reuniones de matrimonio. Y luego en Isaías, también capítulo 9, versículo 6, nos habla lo siguiente. Fíjese las cosas tremendas y la profundidad que tiene la palabra de Dios. Para poder entenderla tenemos que tener un contacto íntimo con el autor de las Escrituras, que no fue Isaías. Si bien él escribía, pero el Espíritu Santo de Dios le hablaba a Isaías y Isaías escribía. Entonces usted y yo, cuando estamos leyendo la palabra de Dios y queremos entender la palabra de Dios, tengo que estar en contacto con el autor de la Biblia, que es el Señor, el Dios Padre, que envió a su Hijo Jesucristo. Y sobre el envío de su Hijo Jesucristo, dice en otro momento, mirando la historia a través de la distancia, que Dios le está dando la visión y le está dando la audición para que Él escriba, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. ¿Qué le parece? Ese es el niñito Dios, que todo festeja en Navidad. Mira el niñito Dios, pero mira qué nene el niñito Dios. Mira quién es el niñito Dios. Está hablando cosas tremendas. Lo que va a hacer, dice que llevará el principado sobre sus hombros y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte.
Jesús es Dios. Él estuvo en la constitución del mundo. Él es Dios. Y dice, Padre eterno, eterno, que vive para siempre, que vivió, vive y vivirá y reinará, y no hay nadie que lo pueda sacar o hacerle un levantamiento, un golpe de estado y sacarlo, porque Él es el Señor del universo y príncipe de paz. Y después, en Juan 3:16, todos lo sabemos, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es terminante lo que dice Jesús. Jesús, siendo Dios, dice, el que en mí cree tiene vida eterna. ¿Y por qué dice el que en mí cree tiene vida eterna? Porque Él es la vida eterna. ¿Se entiende? No es otra cosa la vida eterna. Usted tiene a Jesús, tiene la vida eterna. ¿Y quiénes tienen la vida eterna? Los que creen en Jesús. ¿Usted cree en Jesús? ¿Cree que es Dios Jesús? ¿Cree que es el Señor? ¿O está en la duda? Porque puede ser, este dice, ¿quién escribió la Biblia? ¿Cómo fue escrita la Biblia? ¿Será verdad? Bueno, es una cuestión de fe. El que cree, crea. Y el que no cree, no crea. Lo que dice la palabra de Dios es terminante, no pelea, ¿no? Y dice en el versículo, en primera de Juan, la carta de Juan, que está al final, ¿no?, de la Biblia, no es el Evangelio, sino la carta, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, que creemos, que vive en nosotros porque lo hemos recibido. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, por cuanto no ha creído en el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. ¿Se da cuenta por qué es desechado el que no cree? Va al infierno la persona porque no creyó en Jesús. No va al cielo porque es buena, porque ayuda a pasar a una persona incapacitada a la calle, porque da una limosna a una persona, porque hace bien, encontró una billetera llena de dólares y va y la devuelve, o busca quién es el dueño, o la presenta, ¿no?, en la comisaría, donde sea, y devuelve lo que no es de él, no toma lo que no es de él, cumple con las leyes, las normativas que tenemos como ciudadanos en el país, en esta tierra. Cumplimos con todo lo que nos corresponde como responsables y ciudadanos que somos, y más cristianos. Si yo hago todas esas cosas está muy bien, pero si yo no tengo a Cristo en el corazón y no acepto a Jesús, le hago mentiroso a Dios. Y no puedo entrarle al reino de los cielos, por más que yo haga todas las cosas muy buenas. Que yo va pasando por allí una vedette, soy casado, ni la miro, ni le doy bolilla, no. Yo tengo a mi esposa. Por ahí no sea como una vedette, pero es mi esposa, mi otra parte, es mi ayuda idónea, lo que yo me uní delante de Dios. Yo la amo, la quiero, es mi parte. No es una parte sola que anda por ahí. No, somos parte. Somos uno. Antes éramos dos cuando no estamos casados, ahora somos uno. Ni tampoco se habla de infidelidad, se habla de cualquier otro tipo de cosa. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo y Cristo vive en mí. ¿Se da cuenta? Si yo hago las cosas contrarias a lo que está escrito en la palabra de Dios, le hago a Dios mentiroso. Y el que no, si usted dice que no es así, léalo, le ruego que lo lea. Entonces, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo.
El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes para los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Puede decir amén? ¿Puede decir yo tengo vida eterna? Yo tengo a Cristo en mi corazón. Él es mi Señor. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Puede decirle? La gloria es para nuestro gran Dios y Padre Celestial. Aleluya. Le adoramos y le bendecimos. Bendito el que cree en el nombre del Señor. Ahora, para finalizar, ¿qué se festeja en Navidad? La llegada al mundo del Mesías prometido. Como cristianos, nacido de una santa mujer, como cristianos creemos esto. La Virgen María, lo creemos. El medio como se consumó fue perfecto a través del Espíritu Santo, no de hombre ni por voluntad de hombre, sino por voluntad del Padre, por voluntad de Dios, porque así estaba establecido, sin contaminación de simiente humana, porque estaba corrompida por el pecado original de Adán y Eva. Otra cosa, cada tramo de la historia de Jesús fue profetizado desde el mismo principio de la creación. Tenemos la primera promesa de redención, libro de Génesis, capítulo 3:15. También su resurrección está escrita. Así pasó. Su próxima venida a buscar y a llevar a su iglesia para librarnos de la gran tribulación que vendrá. No falta mucho. Fíjese ustedes los protocolos del 2030. ¿Se acuerda cuando Juan predicó sobre el protocolo 2030? Repáselo y léalo qué va a ocurrir o a lo que está apuntando el mundo. Pero la palabra de Dios ya nos viene anunciando que Él nos va a librar de la gran tribulación. Y si viene antes del 2030 y nos lleva para que no pasemos la gran tribulación acá. ¿Sabe lo que es la gran tribulación? Es tema para hablar, ¿no es cierto? Y luego de la gran tribulación, luego su venida en persona a reinar sobre la tierra con sus seguidores, solamente judíos y no judíos convertidos a Cristo. Este niño de Navidad, o como se le dice por ahí al niñito Dios, pronto, muy pronto llegará a ser Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros reinaremos con Él por la eternidad. Los que creen en Él, los que no rechazan a Jesús, los que aman a Jesús, los que tienen a Jesús en su corazón, ya tienen vida eterna. Ahora, para reinar con Cristo por la eternidad, hay un requisito: recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Usted lo sabe? ¿Ya lo ha hecho? Pero igual le invito a estar de pie. A lo mejor hay alguien que todavía está aquí y nunca lo recibió a Cristo como Señor y Salvador, por algunos motivos, por algunas situaciones, o por lo que dice fulano, por lo que dice sultano, pero no tiene que llevarse por lo que dicen los que están alrededor o los que están en el mundo y que no tienen a Cristo en el corazón. Usted debe creer a lo que dice la palabra de Dios, porque la Navidad de Jesús es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Se da cuenta? Él nos regaló que venga Dios mismo en persona y nazca como un niño, siendo que ese niño lo que va a ser el día de mañana, va a ser el personaje que va a manejar el mundo. Y nosotros los que amamos a Jesús vamos a reinar con Él y vamos a tener vida eterna. Y el que no creyó en Jesús, le rechazó a Jesús, porque no hay una franja gris, es blanco o negro. ¿Se cree o no se cree? No hay voltereta. ¿Se cree o no se cree? Si usted ha creído que Jesucristo es el Señor y le dio su corazón a Jesucristo, usted tiene vida eterna y va a reinar eternamente. Cosa contraria, imposible. La palabra de Dios lo dice. Vamos a orar. Vamos a orar. Le invito a estar cerrando sus ojos. Y aquel que nunca hizo esta oración, allí en el lugar donde está, dígalo.
Dígalo en su mente, en su corazón, moviendo sus labios, o también en voz audible, no importa, dígalo. Levantemos todas nuestras manos al Señor, y usted también, si nunca lo hizo, y diga conmigo: Padre, te doy gracias porque eres muy bueno. Has enviado a Jesús, tu único Hijo, para que venga a la tierra, traiga el mensaje tuyo de reconciliación, de amor, de paz, de gracia y de vida eterna. Y nos dio un Salvador, y ese Salvador es Cristo el Señor. Desde ahora yo festejo la Navidad, conociendo que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y los que en Él creemos, tenemos vida eterna. Te recibo, Señor Jesús, como mi Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame de mis maldades. Ayúdame y dame de tu Espíritu Santo para serte fiel todos los días de mi vida, hasta que un día esté contigo en la eternidad. Te doy gracias en el nombre de Jesús, mi Señor, mi Salvador, desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. La gloria para nuestro gran Señor y Salvador. Aleluya.